Buenas. Hola, hola. Hola. Bueno, vamos a... voy a iniciar una nueva entrevista. Exactamente. Hoy es domingo. Domingo 10 de julio. Eh, Estamos en Buenos Aires. Hace frío. Va, hoy no hace frío. Hace mucha humedad. Está muy húmedo. Y hoy voy a entrevistar a Ludwig Godefroy de México, de la Ciudad de México. Así que ahora mismo le mando el link y así ya arrancamos. Así que ahí vamos. Un segundo. Así que ahí ya le envié el link para que ingrese a Ludin. Ahí se conectó Ludin. Godefroy. Ahí va. Ay, ¿qué me pasó? Así que ahora ya arrancamos. Ahí ya puse OK. Y en cualquier momento vamos a transmitir juntos. Y él va a aparecer abajo mío. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Aquí en Está, mi oficina, domingo. bien, bien. En Ciudad de México, ¿no? Sí, en la Ciudad de México. Sí, vivo en la Ciudad de México. Llevo 15 años en la Ciudad de México. ¿De dónde eres? Yo soy normando. Nací en Francia y en la parte esa de Normandía. Ah, por eso tu nombre y tu apellido. Ajá, exacto. Es como, bueno, inclusive mi nombre es alemán, ¿no? Es como de que no Sí. tengo que ver nada con Alemania, ni hablo alemán, no entiendo nada del alemán, ¿no? Pero bueno, eso fue por puro gusto. Pero sí, soy francés de nacimiento. Bien. Ah, ¿tus padres eran fanáticos de Mies van der Rohe? No. Pues no tanto, ¿eh? Fíjate, yo soy más de la escuela de Le Corbusier 100%, ¿eh? Bien. Digo, Como buen francés. obviamente le tengo un alto respeto como a todos los grandes, ¿no? Pero digamos que Bien. no me siento de esa escuela, me siento de una escuela tal probablemente un poquito más como hacia lo escultórico, lo poético, como lo que hace Le Corbusier, ¿no? De repente que tiene como ese rigor y lo viene a interrumpir con no sé, una forma libre, un cacahuate ahí se Yes. despega. Sí. Eso, siento Y, más de eso. entonces te voy a preguntar, bueno, ¿y de qué parte de Normandía sos de Francia? ¿De qué Yo ciudad? soy de un pueblito sobre la costa, como unos 45 minutos al norte del Mont Saint-Michel, esta iglesia en el medio del agua. Sí, No sé la si que se ubicas que inunda, ahí ¿no? tiene la marea y ahí de repente pues ya se Sí. queda como si fuera una islita y cuando baja la marea pues descubre y puedes ir caminando, ¿no? Entonces como de que es un Bien. pueblito que literal enfrente, si me paro en la playa, es un pueblo de pescador, de ahí muy pequeñito, que se dedican a la cría de ostra. Y si me paro enfrente sobre mi playa, alcanzo a ver las islas anglo-normandas de Jersey, Guernsey, todas esas islitas que están Sí, mucho sí. más cercanas a Francia que a Inglaterra. Bien. Y te voy a aprovechar porque justamente la semana pasada terminé de leer una novela que es Querelle de Brest, que sucede en Brest. Ajá. ¿Conoces Brest? No conozco Brest, digo, Brest es la parte que le sigue abajo, justo. Cuando Sí, yo vivo, mi parte se llama La Mancha, ¿no? Y entonces cuando da la vuelta empieza Britania. Y todo eso como pues el Finistero, Brest, es como la última ciudad, ahí el último puerto, y luego es alta mar, todo el Atlántico, ¿no? Que es una ciudad como toda esa, tiene una cultura muy parecida, somos muy diferentes los normandos y los de Britania, por culturalmente venimos de dos orígenes diferentes, pero ah, esta mira. cosa como del elemento fuerte, el mar frío, el viento, la tormenta, todo eso como que, ¿sabes? Como de esas playas que vas el domingo a pasear, pero con botas y ahí chamarras de Sí, plástico, ¿no? Digo, me imagino en Argentina tienes como mucha sí, referencia de en eso. Patagonia. Ajá, exacto, la Patagonia, que es un mar como, no vas ahí de que no es mar tropical como lo tenemos en México. Claro, y no, porque bueno, en Querelle de Brest, bueno, esto es todo sobre el puerto, ¿no? Son todos marineros y cuenta esa situación es una Sí, sí, ciudad sí. marinera.
En Sí, cambio, ¿tu ciudad era de marinos o era más de pesca? Porque a veces sí, hay diferencia. tiene esa cultura, ¿no? ¿Sabes? Como de que este hombre medio como rudo, burdo, que toma mucho, que se pelea el sábado anoche. Sí, tiene como Exacto. este ambiente, ¿no? Y de hecho, Brest, digo, no sé si has visto la película de Fassbinder, ¿no? Hay una película Sí. ¿cómo se llama esta? De los marineros, ¿no? Sí, quereles, es la Querel, misma. Querel, ajá. Y es eso, ¿no? Claro, Es es como eso. ambiente. Bien, y bueno, hablas muy bien en castellano. ¿A dónde aprendiste? ¿Ya sabías desde Francia? ¿Aprendiste en México? No, lo aprendí en México. Pasé un ratito por España que lo empecé a aprender, pero fue muy corto mi tiempo cuando trabajé en el despacho de Benedetta Tagliabue, post muerte de Enrique Miralles, ya no A mí qué existía, bien. pero estábamos trabajando todavía mucho de sus proyectos, porque yo entré en el 2005, él se murió en el 2000, y todavía a mí me tocó como el mercado de Santa Catarina, la torre esta de gas natural, muchos proyectos Bien, que empezaron con Enrique Miralles, ¿no? Pero luego ya estaba nada más Benedetta Tagliabue, entonces empecé a aprender el español en este momento, y luego lo terminé de aprender en México, y ahorita llevo 15 años, ¿no? En la Ciudad de México, entonces bien. ya como un buen, ¿no? Para mí la torre de gas de Miralles, para mí es como, más allá del cementerio de Igualada, ¿no? Y todas las cosas obvias de él, me parece que es una gran obra, es un gran edificio. Yo lo he visto Sí, en Barcelona y me parece fascinante. sí, a mí también. Eh, con- Viste que y no es tan publicitado, ¿viste? No, no se habla mucho del. Contanos Sí, algo de tu es experiencia. otra cosa, es más como porque es como de que es como entra en el mundo corporativo, pero con toda la locura que traía este genio. Para mí es uno de Miralles. los grandes genios, ¿eh? Es como, Porque como que, está bueno esto, porque es un edificio corporativo, ¿no? ajá, Y él no deja de ser Miralles en un punto, ¿no? Porque ese voladizo es de él, hay muchísimas cosas exacto, y de él, todo ¿no? este arco roto con los quiebres de cristal. Yo, de hecho, era como mi trabajo. Cuando trabajé con Enrique Miralles, era un estudiante todavía en el quinto año de arquitectura, que nosotros necesitamos, tú tenías que 6 años, ¿no? Entonces iba en mi quinto año y tenía una práctica profesional, entonces me he ido a Barcelona a hacer eso. Y ahí ya toco el tipo de la torre, y entonces lo que yo y al final de la obra. Entonces lo que tenía que hacer es ir a la torre, tomar como medidas de obra y rectificar los planos o, no sé, Ah, los baños no cuadraban, eso, esta, ¿no? Y los baños, no sé, había que aportarle purificación y cosas así. Entonces yo iba y con mi cuadernito y tomaba como las medidas de la obra y regresaba a la oficina y hacía esos cambios, ¿no? Y era mi trabajo y como que hasta arriba de la torre todavía estaba en obra y yo me paraba aquí, me quedaba ahí sentado una media hora solo y era muy cerca esta es. de la oficina eso, todo ese quiebre de vidrio y no sé, es como tengo una relación muy personal, muy íntima con ese proyecto porque pues estuve en todos los pisos de esa torre y yo solo caminando, ¿no? Como cuando trabajaba en el despacho. Entonces, lo quiero mucho ese proyecto. Y sí, como lo dices, no es representativo mira, De él. Y es un. No, porque muchas veces, bueno, es más el mercado de Santa Catarina, ¿no? Bueno, que también has exacto. participado. Pero bueno, pero este tiene otro espíritu. Para mí que esa dificultad, ¿no? De ser Miralles con una situación corporativa, me parece que Exacto, y lo- todavía lo llegaron a simplificar porque tenía mucho más cosas en la fachada. Ves que su logo es una mariposa, ¿no? Entonces había hecho como una cosa de tiritas de madera, ¿sabes? Como de esas formas que rebotan sí. como si fuera la M de McDonald's un poco, ¿no? Así de que mariposas en la fachada y todo eso ha sido Sí, como como me imagino como las carpinterías de madera eso, tal de cual, Edimburgo, ¿no? O, el que sobrepone todo el tiempo, medio chueca, medio como, ¿no? Como si fuera un elemento como claramente suspendido, ¿no? Entonces, como y, que todo y ya eso que se te, puede explicar. y después, bueno, el mercado de Santa Catarina siempre se habla del mercado, pero atrás del mercado hay como hay unas viviendas, ¿no? De Sí, las que nadie es habla.
la puntita esta, ¿no? Como que ahí Sí, es, la blanca, y que tenés estas carpinterías de madera superpuestas. exacto, y Eh, mercado la tiene, ¿no? En la parte superior, así de que hay como esas cosas que juegan, ¿no? Y bueno, lo tiene todo el tiempo, ¿no? Es como que sobrepone en el parque también diagonal, hay cosas, elementos así como medio gratuitos que vuelan por todos lados, ¿no? Es como de que, pues eso, ¿no? O el de Escocia, ¿no? Escocia tiene trabajo sobre la carpintería totalmente sí. alucinante. Bueno, y después estás vos, que esta imagen me encantó cuando la vi por primera vez. Eso Estos es el círculos, termine, lo acabo de terminar. De hecho, lo están inaugurando este mes. Es el soft opening ahora. bien. Porque ahora no sabía que eras francés, pero y ahora que veo que sos francés, ¿tiene algo que ver con esta cuestión de estos círculos de Boulez, como Ajá. de los utópicos franceses? ¿Tiene algo de eso? Contanos por qué el círculo, tanto círculo. Pues mira, es como de que al final un poquito viendo también, lo estaba viendo según la lista de tus cosas, ¿no? Es como lo que yo busco es crear como una arquitectura atemporal, ¿no? Es como de que Bien, era tu punto 24, ¿no? Entonces, en sí, general, a mí me interesa mucho eso, ¿no? Entonces, básicamente tengo como tres grandes referencias en mi vida, que la primera pues Le Corbusier, la segunda es Carpa. Entonces, como que todo esa cosa para mí lleva como que justamente al espacio como espacio como emocional, ¿sabes? Cuando entras a un lugar de tu niñez que te puedas acordar de una casa que entrabas, y cuando entrabas te sentías, no, no lo puedes describir, ¿no? Es más, hoy te recuerdas esta casa, pero la recuerdas de forma muy borrosa, pero sientes que te acuerdas de la emoción que te generaba, pero no sabes por qué, ¿no? Entonces, un poquito en mi arquitectura lo que me gustaría es llegar a este punto, ¿no? Al punto de la arquitectura emocional, donde finalmente cuál es la diferencia entre un arquitecto y un promotor inmobiliario, ¿no? Es como que podemos sí. hacer un layout de planta los dos muy bien, los promotores lo hacen igual de bien que los arquitectos, a donde nosotros arquitectos que le metemos una dimensión probablemente más artística podemos despertar emoción, ¿no? Y eso en la promoción inmobiliaria lo ves muy pocas veces, ¿no? Un estilo que te genera como emoción, sentimientos y eso, ¿no? Entonces es lo que un poquito siento que veo en la arquitectura de Le Corbusier, de Luis Kahn, de Carlos Carpa, de esos tres grandes, y la forma geométrica, ¿no? Es como de que esa capacidad que tiene en abstraer el espacio, porque al final, ¿qué te vas, cuando llegas, cuando vas a caminar en este hotel, es toda la parte como comuna, ¿no? De la alberca y etcétera, Bien. pues te vas a acordar de eso, ¿no? De esas cosas de los círculos que se ven uno adentro del otro y te crea como un espacio muy surreal de una cierta forma, ¿no? Sí, eso sí, creo que sí. Bastante surreal, ¿no? Ajá, entonces como que eso, es como de que es lo que me gusta trabajar, ¿no? Desde ese Los punto de, círculos, son estos círculos que aparecen acá? exacto, eso es el primero, cuando pasas en la calle, entonces, y eso desde la calle, pues empiezas a ver adentro del edificio, ¿no? Y está como esa sucesión de los arcos y ves uno a través del otro, exacto, cuando vas caminando por la calle y la gente se para, pasa y se para y lo ve y... Y eso me gusta. Es algo que sentí, porque también digo, tengo referencias, ¿no? De todo eso, pero cuando ves los grandes, como las grandes cisternas subterráneas, tipo Sí, la Tambur y etcétera, ¿sabes? Que tiene ese pilar que se repite, y a veces tienen inclusive como el pie de la columna medio como en forma de champiñón y la parte superior también por un tema de presión para y entonces veía esto y un día llegué a las de Istambul y esa perspectiva de la misma columna que se repite y que fuga en sí. diagonal y que fuga derecho y cuando te metes en el eje ves una cosa, pero cuando te metes en la diagonal ves otra cosa y me pareció absolutamente sublime, ¿no? Este reservoir que hay en Estambul, como que me quedó grabado esa cosa, ¿no? Entonces lo tiene un poquito de todo ese efecto adentro, también el hotel que eh, cuando te metes en la diagonal empiezas a ver otras cosas, ¿no? Entonces, jugar con también referencias que no son literales, que son
de otra obra de arquitectura, ¿no? De Bien. otra obra de arquitectura me refiero a, o de, literalmente de otros arquitectos, ¿no? Como porque digo, mi Reservoir sí es una obra de arquitectura, pero más como no lo piensan como un arquitecto, es como una obra así, ¿no? Y en este caso, en la casa Alférez, ¿qué sucede Ajá. acá? Mira, ¿Qué hay acá? sucede aquí justamente que se pierde todo en fachada, que tú no le entiendes absolutamente nada, Exacto, muy nada. bien. Lo lograste. Exactamente. Y mira, lo que yo quería para esa casa, básicamente digo que es una casa caja fuerte, ¿sabes? Como de que Bien. desde fuera cierras la puerta y es una casa que no va a tener como... En México tenemos siempre como el tema de la seguridad, ¿no? Es un país donde tenemos Sí. que controlar bien los accesos, cómo se va a meter la gente, cómo se puede meter la gente, etcétera, ¿no? O tener veladores en las casas de vacaciones de semana. Entonces, ese proyecto era claro que no era una casa para tener un velador, es una casa bastante pequeña, lo veo más como si fuera una cabaña de concreto en el bosque, y la idea que está atrás de eso era hacer la caja fuerte, en el sentido de que una vez que te encerraste en la casa, ya nadie se te va a poder meter, ¿no? Entonces, tienes todas las ventanas en alto, pero en el corte hay un juego, a ver, tengo la maqueta ahí a mi lado, a ver si te A puedes... ver. ¿Ves cómo todo adentro, no sé si, no sé lo que ves ahorita, Ahí mira, está, como está, todo sí. adentro tiene como doble altura, entonces recupero como mi luz en alto, pero luego, mira, como para, por las ventanas, mira, está difícil enseñarte eso así, pero esto se baja por la ventana al nivel de abajo, ¿no? Entonces estoy recuperando como a través de medio niveles y entonces en realidad desde esa ventana no tienes vista, tienes como nada más entrada de luz y toda la idea era Claro, eso. esta sería una imagen, ¿no? Ahí Exacto. tenemos Pero ves que en el la escalera fondo, que a la mostraste derecha, ahí. es una pared en diagonal. Esa diagonal deja penetrar la luz para la planta que está abajo porque voy subiendo en medio nivel. Y entonces voy recuperando también todo el declive del terreno a través de 4 medios niveles que van subiendo así. Y, Bien. ajá. Y entonces eso, como que Y un poquito como toda esta cosa de hacer una arquitectura que no puedes entender, que viene un poquito también de toda la arquitectura experimental, ¿no? Si pensamos como, me acuerdo que la primera vez que envisioné algo para esta casa de alférez era pensando en Walking City, ¿no? Entonces, como que pensar en esas arquitecturas utópicas, atemporales, otra vez, ¿no? Porque finalmente lo único que tiene bueno es que cada vez que vuelves a ver el libro de Archigram vas a ver algo diferente, porque no es literal, no es un proyecto con la intención de ser un proyecto terminado lo que hacían, ¿no? Entonces, como que bien. y según el día y las veces que vas a regresar viendo el libro, siempre vas a ver algo diferente, ¿no? Entonces, un poquito eso, era una casita con patitas, un poquito esa, como la bella que estaba ahí en el pendiente del terreno, hasta casi el castillo vagabundo de Miyazaki, ¿sabes? Mm. Sí, porque cuando empecé a ver sobre todo la de los círculos, justamente pensé en estos tres arquitectos utópicos, ¿no? Del libro de Kaufman, ¿no? Ajá. Boulez, Dedú y el tercero, que no me acuerdo ahora. Eh, y hay algo de ahí, y hay algo también del hormigón, ¿no? Esto en otro material no se pudiera generar por esta cuestión, ¿no? De dureza o de la surrealidad, ¿no? En Total, madera sería como una cuestión de cuento, ¿no? Pero vos, totalmente. Y te, voy- vos y te vas puedo más contar a... un poquito de eso del hormigón, lo importante que es para mí, es como, bueno, pensando en tus preguntas, ves que yo soy, como te decía, normando, ¿no? Entonces mi pueblo está sobre la costa atlántica y mi pueblo pertenece al muro del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que empezaba desde el norte de Noruega hasta el sur de Francia, donde los alemanes nazis habían metido búnkeres cada cuánto, pero un montón de búnkeres, ¿no?
yo de niño, pues básicamente con mi abuelo me llevaba a los búnkeres que tocó la Segunda Guerra Mundial y etcétera, y me llevaba esas cosas. Y yo jugaba de niño en los búnkeres, ¿no? Es como, y Bien. recuerdo esas conchas de concreto como para mí algo muy importante en mi vida y muy típico de Normandía y de toda la costa atlántica en Francia. Y cuando llega a México, como que está este paralelo con México, cuando empecé a ver las pirámides por primera vez, ¿no? Porque las pirámides para mí tienen el mismo impacto, ¿no? Y también son ruinas de otra época, con otro Sí. concepto, pero son monolitos, uno es de concreto, el otro es de piedra, han perdido su sentido, ahorita está todo bucólico con la naturaleza que los viene como comiendo, pero al final como que les empecé como a sentir como algo muy cercano y hacer como a vincularlos, ¿no? Hacer esa mancuerna entre los dos, que básicamente por un lado está mi país de nacimiento y del otro mi país de adopción, donde trabajo el país que me inspira también, porque mi arquitectura al final es sumamente más que esa. Yo me considero como un arquitecto mexicano. Bueno, también los mexicanos, está esta generación 70 80, ¿no? De Agustín Hernández, de ¿No? ¿cómo es? Zabulowski, ¿no? Y Saburovsky, Teodoro González de León, exacto, que también tienen esta cuestión del hormigón y estas superestructuras, ¿no? Esta gran escala. sí, hay toda esa parte que es como el momento, uno de los proyectos icónicos es el campus de la UNAM, que está muy cerca de mi casa, de hecho está a 10 minutos en coche, el Olímpico, que es una joya absoluta. Todo este trabajo del bajo relieve, ¿no? La Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la UNAM, que tiene como toda esa fachada pintada, como todo ajá, eso, como una fresca, ¿no? Y bueno, porque aparte los mexicanos son muy famosos por ser muralistas, ¿no? Como Mm. Queros, Rivera, Orozco, y entonces como que hay todo ese arte, entonces como que mezclaban el estilo internacional con todo el tema de la presentación, de toda su cultura exterior, ¿no? En este caso, ya más la azteca porque es la Ciudad de México, pero también lo maya y no sé qué, ¿no? Es como de que, porque cuando vas a un sitio como Uxmal, UMAL, pues todo ese tema del bajo relieve, que también me gustó mucho en mi arquitectura, me inspiró muchísimo de eso. En esto, ¿no? Acá está. Eso es el lado Hay, hay, internacional, hay, de. hay, hay mucha relación tuya acá. Sí, no, totalmente, ¿no? Y bueno, y aparte yo soy un gran fan en general del brutalismo y del brutalismo de América Latina, ¿no? Y incluyo toda América Latina, pasando obviamente por Brasil, ¿no? Vi que la semana pasada estabas con Leonardo Finotti, ¿no? Que Sí. de toda esa arquitectura, que es como justamente cómo traes la dimensión tropical adentro de este brutalismo que a priori tiene una muy mala fama porque en Inglaterra, país gris, mucha lluvia, de repente lo ves muy triste este concreto, pero pásalo ahí a Brasilia, y etcétera, y lo empiezas a invadir con plantas y cultura más diferente en ese sentido, y como que pinta totalmente diferente. Entonces en México lo que me gusta mucho es que nosotros no nos tenemos que proteger del frío, sino que de la lluvia y del sol, ¿no? Lluvia porque tenemos la Mm. temporada de lluvia muy fuerte, llueve todos los días, y está ahorita, ¿no? De más o menos finales de junio a mediados de septiembre. Pero el sol todo el tiempo. Y yo trabajo mucho en la zona tropical de México, entonces pues justamente me da esa cosa, ¿no? Entonces mi arquitectura ves que ya no tiene como de que trato de hacer desaparecer como el interior con el exterior, es como de que de repente tener una fachada de madera lista y la puedes estacionar, Ah, cerrando el perímetro, ¿no? Por el tema de nuevo de seguridad, haces como una fortaleza y le haces un hueco adentro ahí está, mirá. de los patios, ¿no? Pero exacto. Y ya es como de que toda esa fachada que ves de madera, todo, por ejemplo, son de Sagra y la puedes abrir, ¿no?
de repente el jardín, la casa ya se vuelve uno solo, ya no hay eso, por ejemplo, toda la madera se puede recoger a los lados y de repente pues, ya navegas entre por afuera, como lo ves también aquí. Y es Bien. como, de hecho, muchas veces, y ves, de fuera tienes un búnker, ¿no? Que lo acabas de ver, y adentro Este. calinatas, que es mi pirámide, ¿no? Entonces, tienes tú el búnker normando por fuera y la pirámide mexicana por dentro, ¿no? Y un poquito de mi historia personal, finalmente. Esto es lo que estoy yo viviendo a diario en México, ¿no? Como que Bien. ¿Y a dónde aprendiste más de Latinoamérica o de México? En Francia o en Barcelona o directamente en México? ¿Qué definitivamente sabías de México, nosotros antes? definitivamente México, porque yo no sabía que me iba a quedar en México, ¿sabes? Como de que yo llegué un día a México y mi idea era seguir bajando, ¿no? Quería trabajar en Brasil en algún punto y eventualmente terminar en Argentina antes de irme a otro país, ¿no? Era como un poquito mi plan de que ir viajando, cambiando de país y llegué a México y nunca me he ido de México, ¿no? Entonces, yo no sé por qué he llegado a México, yo sé por qué ya no me he ido de México, pero no sé por qué he llegado, ¿no? Y es como la historia de un accidente y al final en ese sentido empecé a aprender, me empecé a apasionar por la cultura, empecé a tener muchos amigos, mi esposa es mexicana de la Ciudad de México, entonces como que todo eso empezó como a crear mi vida y mi arquitectura definitivamente cambió mucho, viviendo todavía en Francia, mi arquitectura sería otra historia, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Simplemente el tema del puente térmico, en Francia el concreto no pasa, ¿sabes? Y menos Claro. cuando es doble cara, ¿sabes? Como de que eso no aplica en Francia. Entonces, como que en ese sentido, por eso te digo que ya me siento mucho más arquitecto mexicano con una educación en Europa, ¿no? Porque arquitectura en París. Bien. Bueno, vamos a las preguntas. Yo te mandé 100 preguntas, tenés que contestar 10. Así que arranquemos, a ver. Va. Bueno, pues empecé a tratar de hacer un camino entre tus preguntas, ¿no? Entonces voy a tratar de ir en Dale. orden, pero bueno, te empecé a dar como ya muchas de las respuestas, ¿no? Entonces, la esquina de mi ciudad, ¿no? Es como la esquina de mi ciudad, mi pueblo se llama Gouville-sur-Mer, que es el pueblo este de la mar. ¿Lo quieres buscar al mismo tiempo? A ver, espera que abro G, el map. G-O-U, Espera, un segundo. Espera que pongo el Google Map. Ahí va. G-O-U, B chica I W L E, Gouville, Gouvillers-sur-Mer. Y es como un pueblito ahí sobre el mar y como todo abierto. A ver. Bien. Y entonces te Uh, digo, ahí empieza todo, ¿no? Porque es justamente lo que te decía, y voy a hacer un paralelo con, con la 2, ¿no? Edificio amado de tu ciudad, ¿no? Y el edificio amado de tu ciudad es un edificio que para mí es el mejor edificio, es mi mejor. repetí de vuelta. G-U. G-O-U, B Ah, O-U. chica, B chica, I-L-L-E, Ahí Gouville, está. Sur, Mer, Surmer. tres palabras, ¿no? Y ves que hay como una vista con las cabañitas en las dunas y así, ¿no? Como de que, exacto. Y Ahí justo estamos. enfrente ves exacto, es un pueblo de 1.500 habitantes, ¿no? Yo viví hasta mis 18 años, 19 años en este pueblo antes de irme a estudiar arquitectura en París. Y, Bien. ¿Qué y, tal? ¿En la playa estabas ahí? Sí, mi casa está ahí un poquito abajo de donde tienes tu mouse, ahí por el círculo, más un poquito más adelante del círculo, pero eso, como que entonces todo el tiempo tienes esa relación, ¿no? Con el mar y es eso, es mar frío y entonces vas y caminas y con botas después de la comida del domingo con tu familia, ¿no? Vas a pasear y etcétera, ¿no? Bien. Eh, es un pueblo donde no pasa nunca nada y es como todo ese pueblo, ¿no? Que tiene como, mira, los barquitos Qué y lindo esto. eso es como, eso lo hizo un arquitecto del pueblo, ¿no? Que antes trabajaba con mi padre. Mi padre era arquitecto también, pero falleció hace muchos Ah, años. Pero eso, bien. como que ves, es todo como de provincia,
ya es como, y eso están las dunas y eso, ¿no? Si te, métete ahí como derecho a esta calle y verás la postal de ¿Esta? la otra a la derecha, hacia la derecha, Ah, la ok. que te hace rato, ajá. Más bien subiendo como si estuvieras subiendo hacia las dunas y ahí están, ajá, exacto. Sube esa calle que estás, ahí está, súbela y vas a ver que un ratito hasta donde culmina más o menos y empiezas a ver las cabañitas, ¿no? Y esas cabañitas están frente al mar y son de esas cabañitas que la gente tiene ahí en el pueblo y vienes Ahí a pasar está. Qué linda que es. ajá, y luego ves cae la duna y empieza el mar abierto y la playa, básicamente. Y entonces la idea es que la gente las tiene, no las habitan, sino que más bien aquí adentro tienen sus mesitas guardadas, sus sillas plegables, una cosa para calentar agua, hacer una pasta, no sé qué. Y se hacen ahí sus picnic en las dunas y pasan el día en la playa y al final del día guardan todo y se van a sus casas. ¿No? Es como, y esto es Hay algo que uno piensa en Francia y rápidamente piensa, bueno, primero piensa en París, ¿no? Y segundo piensa en el vino y en el queso. Ajá. Eh, en este sector de tu ciudad, ¿qué es? ¿Vino tinto, vino blanco? ¿Y qué No, queso es? nosotros la tradición es la sidra y hacemos un aguardiente muy famoso que se llama el Calvados. ¿Sidra? Ajá, sidra, porque es una parte donde metieron, tiene un porqué, porque A ver, plantaron árboles de manzana. No me manzanas. acuerdo por qué tiene que ver, pero tiene que ver con una época, con un rey o con Napoleón, que por alguna razón plantaron árboles de manzana. Entonces la bebida es la sidra y la aguardiente es el Bien. dos. Y en la parte en este pueblo de donde soy yo, crían ostras, ¿no? Entonces, todo Ostras. es como lleno, el mar está lleno de ostras que ponen ahí en unas como unos bolsas de plástico y ahí las dejan y las amaran y sube el mar y entonces producimos, que somos el punto más grande de ostras de Francia, la ostra de Normandía. Entonces, el día que vaya a Goubliers, ¿Ah? un martes a las 4 de la tarde con 20 grados de calor, me tengo que pedir una sidra y ostras. Exactamente, te vas ahí en un restaurantito enfrente del mar, luego me dices, te digo dónde, hay mejillones también, y eso, como Bien. es tus ostras, un platillo de mejillón y tomas Pero sidra. con sidra, Ajá, exacto. Digo, luego obviamente el vino también es presente, ¿no? Porque el vino es toda Francia toma vino, francés. pero bueno, obviamente Hay nosotros un sector, hay un sector de Francia que no se tome alcohol. no, no creo, es como de que no, la misma cultura que, bueno, como en el mundo entero, yo creo, ¿no? El alcohol es algo que une Bueno, bastante. menos para los musulmanes, ¿no? Vas a Bueno, sí, Arabia y no hay alcohol. digo, toman alcohol, ¿no? No lo dicen, pero lo toman. Pero no, es como de que justo eso es importante de facto, es que no definitivamente está parte de la cultura como lo es en, no toda Argentina produce, no, pero todos los argentinos toman vino. Sí. Y después el queso también es muy típico de cada, como de cada región, ¿no? Cada región tiene Sí, como su queso, ¿no? exacto. Nosotros el nuestro es el camembert. El Ah, ¿en serio? camembert Mira. es el queso normando, sí, es como de que el más famoso. Digo, hay varios, ¿no? Yo creo que hay como unos 10 quesos muy famosos, pero los otros no salen tanto del país, ¿no? El que se exporta y el nombre que todo el mundo conoce es el camembert. Y el pan, ¿no? Y También es el, muy pa- importante y el el, pan el francés. pan básico, ¿no? Es como panadería. O sea, en mi pueblo hay dos panaderías, es como de que es un pueblito, pero hay dos panaderías, ¿no? Y eso, como que no puedes no tener pan en tu casa, es imposible. Y entonces, ¿Y cuál es el, y el pan de la región cuál sería? todo el tiempo hay todo tipo de pan, ¿no? Es como el pan que cortas con cereales, sin cereales, no sé qué, pero bueno, básicamente el que se come todo el tiempo es el baguette, ¿no? Y es como, y Ah, eso se come en toda Francia, ¿no? El baguette es el típico. Digo, se come todo tipo de pan, ¿no? Pero el baguette es el más famoso, ¿no? bien, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Mira, y entonces lo que a mí quería tratar de hacer como ese desarrollo, ¿no? Entonces mi pueblo, los búnkeres, el muro del Atlántico, por mi
situación geográfica, por eso un poquito mi amor para el concreto. Y luego mi edificio favorito sería un edificio de la Ciudad de México para tener en paralelo mis dos partes del mundo, ¿no? Lo que una cierta forma. Y ve a ver un edificio que se llama Anahuacalli, Nahuacl. Ay, espera que se cortó, decime de vuelta. Ana, Anahuacalli, Hua, Cali con doble L. Anahuacalli. ahí va. ¿Y qué es? Y es un edificio en la Ciudad de México que es mi edificio favorito, como de que de esos edificios que cuando a veces no sé qué hacer, agarro mi Ah, no lo coche, conocía este, qué lindo que es. es, ¿Este? es el último proyecto de, y bueno, y los interiores, ¿no? Vas a ver como cosas interiores, y es el último edificio de Diego Rivera, y Diego Ah, Rivera ¿verdad? tenía como una conexión de arte prehispánico, ¿no? Como de que esculturitas, los perritos, platos, etcétera. Digo, tenía una conexión muy grande. Y entonces, como empezó a construir ese edificio y se murió durante el proceso de obra del edificio, no lo pudo terminar. Nada más la planta baja, que ves ahí, como que ves el zoclo, eso es como de la época de Diego Rivera, y luego lo terminó su amigo arquitecto muy famoso mexicano, de los más grandes arquitectos, Juan O'Gorman. Y de hecho es muy interesante porque ves como la parte de abajo es muy artesanal, es muy hecho a mano, y la parte superior ya sientes como la mano del arquitecto, no es tan como, Sí, es mucho más como la forma de cortar la piedra es más recta, entonces cambió hasta como la forma de construir ese edificio. Y no sé si luego vas a ver unos es verdad, plafones, mira, ahí ¿no? está. Que si Ajá, y cuando te acercas ves las etapas y ves cómo cambió con el tiempo, y es como, no sé, me parece alucinante ese edificio porque justamente tiene como esta locura de toda la arquitectura prehispánica, pero al mismo tiempo es una cosa moderna y de hecho por un gran maestro que es Diego Rivera y su amigo arquitecto Juan O'Gorman, ¿no? Que es, digamos que es más como uno de Diego Rivera y trata mucho del tema mexicano, porque ves que había el mundo de los vivos, el mundo de los muertos en toda la mitología prehispánica, y entonces como que empiezas el edificio y todo es como muy oscuro, la luz pasa a través de placas de ónix, y conforme como vas Ahí está. los plafones, todo está hecho con piedritas y empiezan a aparecer colores, serpientes, todos esos animales, toda la representación de la muerte también, y entonces pasas de la oscuridad a la luz, y como eso, ¿no? Del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y como muy místico ese edificio. Entonces, como de que esas cosas, exacto, eso ya estás en la parte más como abajo, más oscura, más densa, todo es Qué muy lindo que es. burdo, los plafones son un alucine absoluto. No, es una gran pieza de arte y el edificio. Y entonces como de que lo que me gusta de ese edificio es como te digo, ¿no? Cuando no sé qué hacer, pues agarro mi coche, ya tengo una tarde libre, pues ya, y lo hago como, no es que voy todo el tiempo, pero una vez al año, a veces dos veces al año, pues regreso a ese edificio, ¿sabes? Lo mismo, un edificio que puedes regresar y regresar y regresar y nunca te lo vas a terminar, ¿no? Y muy inspirador porque no puedes copiar eso literalmente porque es tan místico, tan fumado el proyecto que es como más bien te despeja la cabeza y te permite ser como un poquito más libre con tu creación, ¿sabes? Bien, muy bueno. No lo tenía tan presente. Acá está, mira, en los años 50. Exacto, más o menos, digamos que así lo dejó Diego Rivera, más o menos, ¿no? Y luego todo Bien. lo demás lo terminó su amigo Juan O'Gorman. Entonces, Y es interesante esto que decís, la diferencia entre un artista y el artista. No, o sea, las aberturas, ¿no? El de sistema de todo. cerramiento ya. Sí, totalmente. Y ves adentro los cortes de piedra, son más hechos como cortes a máquina. Al principio se sienten que son más como a cincel, etcétera. Bien. Entonces, eso, como que me gusta justamente eso, ¿no? Y entonces era para introducir ese tema, ¿no? Que ya lo hablé antes, que era como
por un lado los búnkeres, por el otro lado las pirámides, y yo, mi arquitectura hacer eso, ¿no? Básicamente una especie de puente entre brutalismo, búnkeres y pirámides, ¿no? Y es un poquito lo que tú puedes ver en mi arquitectura, que hay la presencia del hormigón aparente, las escalinatas, Mm. fuera como arquitectura neoprehispánica, ¿no? Y mezclo esos dos estilos y eso es un poquito mi tema con México y con mi arquitectura. Y luego, Bien, vamos a la siguiente, a ver. ajá, y lo siguiente, me voy a brincar a la 14, que es la obra de Adalberto Olivera. Y pensando en Bien, Adalberto Olivera, hay lo mismo, ¿no? Como que me gusta mucho y una casa que aparte dicen que a priori ni siquiera es tan cierto que es de él, sino que más bien es de Malaparte, que es la casa Malaparte, ¿no? Y dicen que Malaparte fue el que diseñó la casa, ¿no? Pero al final la interpretan como una obra de Adalberto Rivera. Por lo menos llevo la obra y yo, él ¿no? es, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos al señor. Y la casa Malaparte de él es una cosa que a mí siempre la he visto Esta. mucho, esta, justamente, ¿no? La que sale en la película de Godard, ¿no? Eh, Sí, y lo que me gusta, bueno, obviamente me gusta como su estética, la sencillez, lo abstracto de la cosa, como esa escalinata que se levanta a una plataforma y nada, ¿no? Y lo que me gusta de esa casa y no me la puedo quitar de la cabeza porque me recuerda mucho a México, ¿no? ¿Sabes? Y yo veo como esa casa y pienso en peligro, México. ajá, y pienso, mira, peligro, una casa que subes a un soclo que no tiene barandal y tiene una caída básicamente mortal, ¿no? Es como te caes de esa escalera y es letal, ¿no? Y es un poquito eso que yo siento en México, ¿no? Es como de que tenemos como esa capacidad o esta, por lo menos, libertad en hacer un poquito lo que queremos, porque no todavía es un país que no tiene tantas reglas, donde finalmente todo es posible y es algo que para mí en la arquitectura disfruto mucho aquí en México, que aprendí como que a dejar como un poquito esos limitantes, la regla de seguridad. Eso en Francia yo creo que es muy difícil ahora hacer algo así, ¿no? Y eso en México todavía, Bien, pero sin problema, ¿no? Obviamente luego da mi conciencia de arquitecto que le pondría probablemente unos maceteros y etcétera para asegurar un poquito el tema, seguridad. ¿no? Ajá, de seguridad, pero lo que me gusta de esa casa para mí me da como la sensación de mucha libertad, ¿no? Con mucha, Bien. como, muy poca Hay- y, restricción. hay, y algo muy interesante porque a mí la casa esta mala parte, me la han dicho, me la han contestado miles de veces, ¿no? Ah, Y con toda la presentación que fuimos viendo de México, nunca la vi como una casa mexicana. ajá. Y viendo todo esto que fuimos viendo, y la primera imagen que vi, es, es inevitable pensar en México, ¿no? Y Claro, en claro, sí, por eso es como de que, no sé, para mí, no sé, y es muy, de nuevo, es muy subjetivo. O el sea, color incluso, ¿no? defiendo mucho eso, como que hacer puentes totalmente subjetivos, como yo hago un puente muy subjetivo entre pirámides y búnkeres, ¿no? Y para nadie puede tener sentido eso, menos para mí, porque pues tengo una historia a través de eso y cuento mi historia, es un poquito como pensando en lo que hace Wang Shu, ¿no? Y dices, ay, qué bonita textura la de Wang Shu, ¿no? Y entonces, como estudiantes dices, ah, pues yo también voy a hacer unas paredes ahí toda como mezclada de materiales, pero Wong Shu tiene una historia atrás de eso, no lo hace de forma nada más gratuita, sino que más bien recupera todo el jutón que están tumbando para hacer cura, ¿no? Y es decir, si tú no tienes esa historia del jutón que quieres rescatar y el material original del jutón, pues está mucho más gratuito hacer esa textura, ¿no? Entonces, Mm. cada quien tendrá su historia y sus puentes muy subjetivos entre algo que a ti te puede hacer sentido, ¿no? Bien. Y después, bueno, Libera, al Alberto Libera, no todas las obras son como Malaparte.
Malaparte es como una obra rara de él, ¿no? Es como casi Sí, siempre él. muy, es más, por eso yo creo que inclusive es, no es el diseñador, porque él es más como, es justamente entre un modernista y un Sí, ahí lo tenemos, ¿no? camino ahí, ¿no? Está esto, ¿no? Pero es un. Ahí está. Es muy bueno Alberto, pero bueno, siempre se lo tiene con la casa Malaparte. Y en Ajá, realidad la Malaparte no tiene nada que ver con sus otras obras, ¿no? Que son todas estas. totalmente, totalmente. Y bueno, y luego en general, toda esa escuela, Es ¿no? mucho más europeo, ¿no? Esto sí es bien europeo. También un Luigi Moretti, ¿no? Que son todas esas como escuela de italianos que tienen como una capacidad en producir una arquitectura. Eso me recuerda a Gasofia, ¿no? Esos círculos alrededor de las columnas, por Sí. ejemplo. Entonces, tiene también que ver con eso. Yo estoy seguro que tiene que recuerda como toda esa gran arquitectura clásica. Entras a Sofía y no lo puedes ni creer. Esos círculos ahí suspendidos, volando en medio de un espacio que tiene aparte una proporción fuera de lo normal, ¿no? Entonces, como Bien. eso. Yo veo mucha también arquitectura italiana. No sé, me apasiona muchísimo la arquitectura italiana porque de repente joyas absolutas de Moretti, de Saverio Gustini, luego la casa Sperimentale, ¿no? Que para mí es una de las grandes casas. De hecho, voy a llegar a hablar de la casa Sperimentale Contero, ¿no? Que son como casas de concreto, brutalistas. No sé, el estilo italiano cuando se vuelve brutal es muy impresionante, ¿no? O los edificios de las velas de Napoli, donde se filmaron Gomorra, ¿no? Esta, ¿no? Esta es esta casa de Taz, Uy, ¿no? esta cosa es como parece, no parece un dibujo de Ashigram, esa casa. Sí, 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 todo sí. Es fascinante esta casa. Muy espectacular. El corte de esa fachada, como digo, el alzado de esa fachada también se ve muy bonito el dibujo, como que es, como parece una casita con patitas, ¿no? Sí, sí, Tiene pa- el tema del corte lo voy a buscar porque es muy lindo. muy, muy, muy lindo. Y justo parece como, no parece como el corte de una casa que está construida, parece esos proyectos tópicos que se quedan normalmente en el papel, ¿no? Mm. ¿Harías algo así en México? Pues mira, yo justamente lo que me encanta, ¿no? Es como busco, y para seguir, ¿no? Los puntos, ¿no? Obra temporal, Sí. yo busco en general ese documento, ¿no? Producir una arquitectura atemporal, como que es una cosa como que no quiero responder a una cosa que me llama la atención o que se está haciendo de momento. Y entonces, por eso también cuando ves los búnkeres y las pirámides como referencia y de lo que te nutre y de esa arquitectura vieja, clásica, que tiene que ver con otra época, pues finalmente te quedas un poquito al margen de eso. Y es lo que yo siempre trato de hacer, ¿no? Quedarme al margen de eso y pienso, puedo hacer pirámides una vida, porque si en México lo hicieron durante siglos, todas esas como culturas prehispánicas, pues a la escala de mi vida puedo hacer una vida entera de hacer pirámides y nunca voy a agotar la fuente, ¿sabes? Mm. Y entonces, Bien. no, yo creo que producir una arquitectura atemporal, ¿no? Y cómo llegar a hacer la arquitectura atemporal es un poquito y voy a rebotar sobre tu punto 5, sobre tu punto 37, que es como Todd Haynes, ¿no? Cuando vi Todd Haynes, luego pensé en, El director de cine, el inglés. exacto, pensé luego en Velvet Underground, ¿sabes? Porque para Velvet Underground, que es una para mí de las bandas más importantes de historia del rock and roll, ¿no? Como de que, porque justamente siento que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Porque es un sonido muy desnudo, muy puro, es una música donde Ah, porque viste acaba de el salir documental. un Qué documental genial. exacto, su última película es la del Velvet Underground, ¿no?
Es genial. Y Ajá, además las conversaciones, cómo está filmado los diálogos y las entrevistas, es muy interesante. y entonces como que para mí me resonó eso mucho con arquitectura, donde finalmente ellos, Velvet Underground tiene una vida de 4 o 5 años, ¿no? Y en 4 o 5 años se quedaron como para el resto de la vida como leyenda del rock, ¿no? Obviamente luego sigue toda la carrera de Lou Reed en solo, pero la de Velvet Underground se acaba, ¿no? Y todos los otros miembros también que siguieron haciendo proyectos increíbles. Y está como cosa como muy desnuda donde regresas a nada lo necesario, ¿no? Y estás todo lo innecesario y yo para mí así me suena Velvet Underground y a veces pienso, ¿no? Como que también pienso en música cuando pienso en arquitectura, ¿no? Y a veces como, yo me acuerdo que escuché un día como el documental de Malman, el cuarto, y Malman habló más que muchos arquitectos cuando cuenta la historia de que antes hacía cocina francesa, y un día el señor Cartier de los relojes dice, bueno, pero eso se acerca a la cocina francesa, pero no es cocina francesa, y se ofende por dentro, ¿no? Cuenta esa cosa. Y luego lo piensa y dice, pero pues es cierto, y yo soy sur de América Latina, donde lo nuestro es la brasa, es el fuego, que yo estoy tratando de hacer cocina francesa, porque eso no soy yo, ¿no? Y entonces inventa, descubre su identidad a través de lo que le da por su propia cultura, ¿no? Que imagino muy compartida con la Argentina, ¿no? La de la Patagonia o la de Uruguay, cuando hace sus corderos a la brasa, y etcétera, y queman esa Asados. y te habla de cómo quemar, ¿no? Porque hay varias formas de quemar y no sé qué, y de repente dices, wow, eso sí es arquitectura, ¿no? Como Velvet Underground me puede hablar de arquitectura de la misma forma, con ese sonido tan, a veces estridente, ¿no? Mm. Como que con el láser y etcétera, ¿no? Y pues como European Song, ¿no? Que se rompen las cosas, se escucha el trillo, ¿no? Es como de que toda esa cosa no sé, es muy explosivo. Sí, bueno, está toda esta relación con John Cale, ¿no? Sí, Ahí lo muestra, que es el que captura el sonido, ¿no? El silencio, ¿no? ajá, Y es demasiado, y es muy interesante, gran, justamente con esto de arquitectura, ¿no? y gran genio también, ¿no? Y luego, bueno, con un estilo mucho más complejo, según yo, que el de Lou Reed, ¿no? Como de que no tiene como el Walk on the White Side y esas canciones como que te entran ahí de forma muy, muy obsesivas, pero John Cale cuando te clavas con su música, una música muy compleja, muy inteligente y Ahí está. cabeza. Como, Sí, mira, justo esta noche quiero ver como el documental de Nick Cave. Lo empecé a ver ayer, pero tenía muy mala conexión y me destruía la imagen. Entonces decidí dejar de Ah, verlo, el de Nick Cave en The Bad Seeds, ¿no? Y es lo mismo con el violinista, ¿cómo se llama? El Ellis, ¿no? Warren Ellis y Nick Cave, ¿no? Y ese diálogo que puede tener Nick Cave y de músico de que es Warren, ¿no? Que le ejerce con el violín y bueno, el violín y otros instrumentos, ¿no? Es multiinstrumental, ¿no? bien. Eso, de repente, pues te llega un espacio, te llega, te crea como un ambiente, te crea como un lugar, todo este trabajo de la música, ¿no? Bien. ¿Cuál es el documental? This is much I know to Este, be true. este, este. Ajá, Lo empecé a ver ayer, llegué a ver como unos 20 minutos, pero lo voy a terminar hoy, pero que tendré como mejor conexión, no sé, ayer me fallaba el internet, entonces como que se me bajaba mucho Bien, la calidad, pero es como visual, es visual y auditivo, ¿no? Entonces no me quiero perder lo visual, ¿no? Pero sí, bien. Yo se ayer, yo ayer claro. justamente estaba viendo una serie francesa que se llama Capiani, Capiani, sobre no, policía. no la ubico esa. Sí, sobre crímenes. ¿Sabes? Pasa que no era francesa, era de Luxemburgo. Ok, no, esa sí como que no. Y en Luxemburgo, ¿sabés? ¿Entendés el idioma de Sí, Luxemburgo?
hablan el mismo francés, ¿no? Es como de que, no sé si luego No, hablan el luxemburgués. bueno, es que hay una parte que habla francés digo, y otra parte que y tienen su dialecto, ¿no? Pero si se switchan sobre el francés, los voy a entender, ¿no? Luego si pasan Ah, sobre sus dialectos. Pero, por ejemplo, Bélgica, ¿no? Bélgica, una parte habla francés con otro acento que los franceses, ¿no? Mismo tema que el español, ¿no? Como de que vas a notar un español, un cubano, un mexicano, luego, y ¿no? después hablan el holandés, el Holandés, neerlandés. exacto, como todo como los Flamish, Y, ¿no? sí, y ahí no entendés nada. Cada vez que No, estuve no entiendo en nada. Bruselas y en No, Ámsterdam, no entendés yo, nada. yo viví en Rotterdam un rato cuando trabajaba con Rem Koolhaas, porque pasé por el estudio de Rem Koolhaas después de graduarme de la Escuela de Arquitectura en París. Y no puedes aprender el holandés, uno, porque, bueno, es muy complicado, y estos tipos hablan el francés, el holandés. Inglés. Yo iba, me acuerdo que iba a poner gasolina en mi coche y el tipo de la gasolinera me hablaba francés, inglés y también obviamente hablaba holandés. Y bueno, tratas de meter dos palabras juntas y se ríen y te hablan en francés o en inglés luego, ¿no? Entonces es imposible la única palabra que recuerdo es actif, que es como por favor, ¿no? Como, pero es No, como no, de es imposible. Bueno, como imposible. usted, me divertía mucho con el nombre de las calles en Holanda, en Ámsterdam. Sí, sí, ¿no? Son el Y yo abecedario completo tienen. viví en Holanda y no aprendí absolutamente nada Bien. de holandés. De arquitectura sí bastante con Remcolas. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta, y es una cosa que un poquito tiene que ver con lo mismo, ¿no? De que cómo llegar a ser atemporal y cómo llegar a quitar lo innecesario, y es a través de, y bien el punto 28 la fotografía de Helmut Newton, ¿no? ¿Y por qué te hablo de Helmut Bien. Newton? Porque mi esposa es fotógrafa y hace desnudo, se llama Fabiola Zamora con Z. Y te vas a ver, su foto es como esto, ¿no? Muy tirado, muy hay mucho como cuerpo, desnudo, seno, etcétera, ¿no? Y entonces ella básicamente es muy inspirada en Mood Newton, importante para ella. Y un día me dijo algo que creo que luego, con el tiempo, me doy cuenta que yo creo que de Fabiola puedes ver, tiene fabiolazamora.com, ¿no? Y, ¿Ella es? no, bueno, ella, la de la, es ella es. Ajá. Y entonces, un día me contó, trabajaba en Nueva York y hacía fotos en Nueva York y después de 5 años de vivir, 4 o 5 años de vivir en Nueva York, regresó a la Ciudad de México en el 2006-2007. De hecho, yo llegué a esa época, no, obviamente no nos conocíamos, pero llegué poca. Y si ves su foto, lo puedes ver desde su Instagram o desde su sitio para que entiendas mejor su foto, porque ahorita como que no veo como algo tan representativo de su trabajo, pero me dijo algo interesante, lo que empecé a aplicar en la arquitectura, que es como cuando llego a México, ella venía de Nueva York, donde se podía conseguir un montón de boda, de prensa, las marcas, marcas de grupo, Chanel, Dior, etcétera. Cuando llego a México, pues no había tanto catálogo disponible, era mucho más difícil. Pues, y las pocas piezas que había no eran las buenas. Eso, por ejemplo, es ella tomando foto en el hotel, ¿no? Entonces digo, ese es como mi trabajo atrás y ella haciendo como sus desnudos adentro de mi espacio, pero bueno, entre otros, ¿no? Es como de que no hay que nada más eso. Luego verás, ¿no? Muchas cosas. Y entonces como que mucho la idea de que entonces, empecé a hacer desnudo, pues porque era mucho más fácil para mí fuera a alguien y tomarle foto que tratar de conseguir esa ropa que podía conseguir muy fácilmente en Nueva York, pero que ya no conseguía de registro en México. Y entonces marco mucho su estilo, porque empecé a apasionarse por eso
y entonces ya no quiso regresar después, digo, hace moda también, ¿no? Entonces lo sabe hacer, pero lo que más le gusta es justamente trabajar con el cuerpo desnudo porque es una cosa, un accidente que la llevo en otro camino, ¿no? Y entonces yo un poquito lo mismo me pasa con la arquitectura, ¿no? Como cuando empecé la arquitectura en México, por alguna razón usaba más materiales, cobre, que cuero, que madera, y un día como que me empieza a cansar que era muy complicado y sobre todo en provincia como conseguir los acabados y que la ejecución sobre todo, ¿no? Ejecutar bien esos acabados Mm. tipo un piano en tu baño, ¿no? De que cuadritos ahí chiquititos y de repente los colocan mal, ¿no? Y llega tu cliente y, todo, y con la cara de tristeza y te empieza a decir, pero oye, eso está chueco, o sea, así se va a quedar. Y pues sí, digo, si no, lo tumbamos, pero lo tenemos que comprar de nuevo, ¿no? Y carísimo, y entonces te dicen, no, pues de ninguna. Pero ves la decepción en la cara de tus clientes, ¿no? Y porque, pues, como cuando trabajas en provincia, en México, pues trabajas a veces con gente que tiene como otra forma de ejecutar. Y para mí no lo veo como el final, sino más bien como una oportunidad. Todo lo que no me servía, ¿no? Entonces empecé con los azulejos, los ciertos materiales, no sé qué, y empecé a quitar y a quitar y a quitar, y se me puso como una obsesión quitar las cosas para regresar a nada más lo esencial, ¿no? Y eso, Y te quedaste con esto. ajá, y me quedé con eso y me apasiona aparte. Y ahorita estoy siempre pensando qué más puedo quitar, ¿no? Y entonces en uno de los últimos proyectos de Puerto Escondido, hasta quité la fachada. Es una casa que tiene una puerta sobre la calle, la que es como un encuentro de dos círculos así, de dos como losas inclinadas con dos recortes circulares. Y esta casa no la puedes cerrar de noche. Yo me quedé a dormir en esa casa y de la noche se te meten los murciélagos porque lo ven como una super cueva y es porque ya es una casa que ya no tiene puertas, tiene como nada más la ¿Viste? puerta de la calle. Bueno, esa es otra, pero no, a ver, te voy a decir que ahorita como que no, es como una que tiene como un círculo y una alberca abajo. A ver, Ah, baja, 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 esto, todo lo que acabas de ver ahí, sube un poquito, estas. ¿esta? Ajá, y esta casa, una vez que estás en este espacio, ya ni hay puerta, ya no hay ventana, ¿no? Entonces ves como ese gran recorte circular se queda abierto todo el tiempo y tú duermes aquí en el fondo, en este espacio con el mezzanín, pero al final tu casa, ves, la alberca está adentro, pero al mismo tiempo está afuera y lo único que ves es la madera del fondo, que es la separación por la calle, ¿no? Y cuando tú empujas esa puerta, pues ya estás afuera en la calle. Pero cuando vienes desde la calle, entras adentro de la casa, pero estás todavía afuera, ¿no? Entonces hay ese juego que ya es un adentro, pero una Bien. afuera, y la casa es finalmente una cueva, ¿no? Es como de que un hoyo que no puedes cerrar. Y después la habitación está ahí arriba. Subís la esta. Exacto, subes la escalera y aquí está el mezzanín y está la habitación arriba, exactamente. Y es lo que en algún punto la tenías, la foto que se ve como una especie de cilindro con un tragaluz y la pusiste en algún punto que antes que Ah, estaba, sí, ¿no? Y ves el es esa misma. es donde duermes, y ese tubo de concreto, eso es la casa otra vez, ¿no? El tubo de concreto, eso que veías, pues es la regadera, ¿no? Y entonces ves como que este juego, eso puedes subir a los techos, pero ves que los techos empiezan desde la planta baja y se suben, entonces como que ahí y ves otra vez cuando te digo, ves esta casa de nuevo, ¿no? Cuando te digo que hay como este juego de peligro, porque te ves que si te caes, no hay barandal, no hay nada, entonces regreso sobre lo de Malaparte. Yo veía mucho eso de Malaparte, ¿no? Eso, Esta. exactamente. Y ahí, por ejemplo, está la foto tomada desde la base de la cama, ¿no? Entonces, y eso todavía está en obra, ¿no? Hay un charco de agua y tal, y ahorita pues hay como un espejo, etcétera, ¿no? Y eso, como que eso es también la casa, ¿no? Por dentro en obra. Entonces, como que eso, justamente como que esta obsesión que tengo al final de dejar muy pocas cosas a mi alrededor, pero todos son materiales macizos
y que van a ¿Y poder por ver. qué, y por qué le dejaste estas salientes a las columnas? Eso es ¿Por qué como, se- tiene que ver con con mi manierismo, ¿no? Como de que yo defiendo Bien. esto como estético, un poco como Carlos Carpa, ¿no? Entonces eso como, de hecho es muy inspirado en unas columnas que tiene Kazuyo Shinohara. ¿Ubicas esa casa de las cruces? Yo estoy en ¿Cuál? un A ver. Kazuyo Shinohara, hay una casa que tiene unas cruces y soy un gran fan de Kazuyo Shinohara, ¿no? Y eso era un poquito como eso, como que de repente poner un elemento de los que yo considero como mis grandes referencias, ¿no? Entonces, como que ahí es un pedazo de Kazuyo Shinohara dentro de mi arquitectura, ¿no? Que puse Bien. en contraste Bueno, de las cruces. no, ¿cómo? Ahí la busco, espera. K con Y, ¿no? Sí. Kazuyo, Kazuo, Shinohara con S. Y SHI, no Espera, espera. Hara. Cayuso. Kazuyo Cayuso. Shinohara, con Sí. al principio. ¿Con Z? No, con SHI. Shi, no, Noara. No, Ara. Ahí vamos. Ya Ahí la vi. tenemos, al señor. Exacto, y bueno, y tiene una casa que tiene como cruces adentro, que es una casa blanca con dos cruces de concreto y tiene mucho que ver con esto, es de esa época más o menos, Ahí pero está. no, hay otra que es realmente una cruz, y es eso, esa, ¿no? Es como de que, y eso, como de que de repente, pues tampoco me quiero esconder de lo que hago, ¿sabes? Entonces digo, hay gente que lo va a ver y hay gente que no lo va a ver y es parte de, y obviamente digo, no siento que sea un fusil, porque lo suyo es otra historia, es otro contexto y mi cruz pues podría ser un pilar vertical, pero decidí hacer esa cruz en vez de dejar como el pilar vertical, ¿no? Y como, entonces es una forma de resolver la estructura metiendo una también escultórica y poética, ¿no? Como te decía al principio, ¿no? Y ves, él tiene siempre una expresión de la estructura muy poderosa, ¿no? Sí, muy. Mira qué interesante este ahí, ¿no? Sí, ves como esta cosa que... ¿Y sabes quién trabaja mucho así? Es Valerio Giatti. ¿Ves como Sí. tu auditorio con la cosa que lo atraviesa desde fuera? Es lo mismo, viene de aquí. Estoy seguro que Valerio Giatti también dedica su gusto profundo para la cultura de Kazuyo Para. ¿Cómo se llama el auditorio? No me acuerdo, Este es. pero es el Ahí triángulo está. y este pilar lo encuentras adentro después, ¿no? Y hay otro elemento como en forma de L o algo así, ¿no? Como que, y me encanta ese tipo de cosas, ¿no? Que viene el pilar y te encuentras adentro otra vez. Bueno, ya terminamos. ¿Y sabes lo que me sucedió una vez con Oliviero Aligati? Mira, Ajá. una vez estábamos hablando con otro entrevistado sobre un detalle específico de Oliviero Ajá. y esa misma tarde lo publica en su Instagram. Ah, sí. O fue casualidad o me vio la entrevista. Así que si querés hablemos más, así mañana Vamos nos a, responde, mañana nos vemos. responde, nos responde si esto es una referencia a Cayuso Shinuara. Yo creo que sí, hay mucho, digo, yo le digo, obviamente todo luego con una forma de hacerlo que es muy personal y es muy suyo y con todo el talento aparte que tiene, ¿no? Pero sí, yo estoy seguro que es de sus grandes maestros. Es genial esto. Sí, ¿eh? Tan sencillo, pero al mismo tiempo como tiene este lado muy sutil por un detalle, ¿no? Y es como eso, ¿no? Tener como una sola idea y llevarla hasta el final sin perderte en el camino, siendo... Eso es la forma más radical de ser en arquitectura, ¿no? Bueno, y está la pirámide, ¿no? Vos que querés hacer pirámides, ¿no? Sí, Acá está no, la yo así de... pirámide. Es otro formato de pirámide este, ¿no? Exacto, y lo abstracto, ¿no? Que es, ¿no? Como que es un edificio que ya pierde totalmente sentido de fachada y no sé, se va a eso como muy conceptual, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué te interesa cada vez sacar más y sacar más y sacar más?
¿Hasta dónde querés llegar? Al final como que me empecé a concentrar sobre la idea de que cuando sacas ya no decoras. Y entonces, ¿yo qué hay en mi arquitectura? Hay madera, concreto y piedra, básicamente, ¿no? Y un poquito de vidrio. Pero ya Sí. no tengo materiales de acabados, digamos, y entonces, por lo tanto, mi arquitectura puede envejecer, porque es como un poquito el regreso a la idea de hacer como una arquitectura, ¿sabes? Como que se pueda patinar con el tiempo. El concreto, regresas en 15 años y está igual, ¿sabes? Si te gusta el musgo, lo dejas. Si no te gusta, hagas una cartera y lo limpias. La madera es lo Y mismo. acá no, Trabajo. y, Ajá, y acá, eso, ¿ves? acá estás con Cayuso y Oligati, los dos juntos. Exacto, exacto. Sí, es como de que trabajo mucho con eso, ¿no? Y aparte digo, la expresión estructural también, eso tiene mucho que ver con todo el tema de Le Corbusier, ¿no? Yo veo Le Corbusier todo el tiempo y hice el viaje a Chandigarh, fui a ver su ciudad de Chandigarh y no sé, me quedó marcado para el resto de mi vida ese viaje a Chandigarh. Bien. Bueno, y para terminar, ya que sos francés, te voy a aprovechar con... Ah, mira esto. Esto no lo habíamos visto. Mira qué bueno es. A Acá ver. tenés piedra. ¿Qué pasó acá? Sí, porque bueno, es como eso es la otra parte que tengo. De hecho, tengo esas mismas piedras, a ver, te las voy a enseñar, las tengo en mi casa. Entonces, mira, te voy a enseñar Bien. un poquito ahí donde vivo, lo hice, Sí. ¿ves? Ah, perfecto. Y aquí al centro, no sé si puedes ver, ves un círculo, ¿no? Sí. ¿Ves? Es como jugando con cambiar el calibre de la misma piedra, ¿no? Es un poco como esas cosas de las pruebas de los ojos, ¿no? Como que te dicen, ¿qué ves aquí, no? Es como ahí tienes que ver para saber si eres daltonismo o no sé qué, ¿no? Te dicen, tienes que ver el círculo, tienes que ver una mariposa. Y es lo mismo, ¿no? Y la piedra para mí es lo mismo, es un material que si regresas en 15 años se va a ver igual o hasta mejor, porque se patina con el tiempo, ¿no? Y ese tipo, esa cosa de regresar como las iglesias, ¿no? La piedra de umbral de la iglesia que pasó siglos y siglos y está toda como con la curva en la entrada de la iglesia, pero la piedra sigue como una sola pieza, ¿no? Sigue como ha sido originalmente. Entonces, esto es lo que me gustaría llegar a con mi arquitectura, el regreso a la patina que embellece el edificio mientras pasa el tiempo en vez de dañarse, ¿no? Y los acabados muchas veces se dañan. Entonces, cada 15 años, pues vuelves a hacer los acabados, ¿no? Y es un poquito la lógica de algo que desaparece para dejar lugar a algo nuevo, y eso no quiero. Bien. Para terminar, vamos a hablar bueno, aunque estés en México, vamos a hablar de playas, porque siempre la playa francesa es la Costa Azul, y ya estoy harto de la Costa Azul. Ajá. Yo tengo muchísimas ganas, no sé por qué, de ir a Biarritz. ¿Qué tal Biarritz? ¿Está bueno? A mí ¿Es me linda la gusta. playa? De hecho, te voy a decir una cosa. La costa sur de Francia es la cosa un poquito más obvia, ¿no? Es como de que es un poquito más como la de la Niza, Marsella. que quiere enseñar, ¿no? Biarritz, lo que siento es probablemente los burgueses un poquito más discretos, los que tienen como unas villas más escondidas, que no quieren que se sepa que viven en esta zona. Y es como una parte, diría, más elegante, menos Y como flashy de yo soy yo soy eso. Yo soy más de Biarritz. y luego te subes al norte y hay toda una parte de Arcachon, una cultura de las ostras también muy buena, con la duna del Pila, también toda esa parte que se llaman Les Landes, es puro de Claro, la aristocracia francesa va más al mar del norte, ¿no? pues no, el norte es como otro estilo, ¿no? Es como de que todo frío, pero yo siento que iría más sobre esa parte, ¿no? Como Cap Ferret. Bueno, Biarritz, bueno, yo me refiero al mar de arriba, al mar del norte, Ah, sí, 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 no al exacto. Mediterráneo. Y cerca está toda la parte de Burdeos, del vino, entonces ves, es como toda
cultura como es muy importante, inclusive para el vino, gastronómicamente, es el País Vasco luego también que empieza, entonces es una cultura muy Bueno, también compleja con... el país va del lado español, el País Vasco, San Sebastián y demás, también Ajá. es muchísimo más elegante, ¿no? Que la Costa Brava. Exacto, tal cual. Es como yo lo veo muy parecido, lo veo mucho más elegante que el otro lado. Hay una ciudad que para mí sale de sobre la costa sur, Marsella, ¿no? Marsella tiene una identidad porque es un desastre, ¿no? Es como de que es como Sí. desorden, sucio, no sé qué, pero vas a Marsella y alrededor de Marsella que están esas como bahías, ¿no? Que le llaman Calón, que son como, no sé, ¿no? Las calas, ¿no? Es Eh, verdad que, es verdad que si vos vas a el parisino que va a Marsella no puede llevar la remera del Nada, están partido locos con de todas esas eso. cosas. No, y aparte tienen como, ves que son medio como violentos los parisinos, la tribuna de París, hay una tribuna ultra medio peligrosa, ¿eh? Como de que, Ah, ya, es por eso también. inclusive cosas tristes de que mataron a alguien a la salida de un partido y cosas así. Ah, Sí, ok. París hay como una parte de los supporteres que son mala onda y Marsella es el otro gran equipo que compite, que obviamente ahorita nadie compite con París porque desde que Qatar ya le metió el dinero que le metió, pues ya viste, digo, con todo y todo tienen a Messi, a Neymar y a Mbappé, pero no ganan, ¿no? A todos. Pero es como ya no compiten ellos dentro del campeonato francés, están ahí arriba de todos, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, ¿y un castillo francés? Y ya terminamos. ¿Cuál es el mejor castillo francés? Un castillo Para un francés, francés. eso sí ahí sí no me lo esperaba. A ver, oh, ya sé. El castillo de Facteur Cheval. Es A una ver, historia increíble castillo. del Facteur Cheval. ¿Cómo se escribe? A ver, Facteur, C. Facteur. Facteur, luego Facteur. otra palabra, cheval, Cheval, Facteur Cheval. Y es la historia de un repartidor de correo. El factor es el repartidor de correo. Facteur Cheval era su apellido, que quiere decir caballo, pero era su apellido. Y construye su castillo ideal. Y es la historia hay una película, de hecho, de eso, como ¿Pero alguien esto es Francia? lo ¿Esto ves, es? exacto, eso. Bueno, te cuento la historia. Es un Parece tipo hindú. que, ajá, no, es una locura absoluta. Es como una de las grandes cosas de arte naivo, ¿no? Entonces se considera como arte naivo, que era ese repartidor de correo en su camino. Empezó como un día, la leyenda o la historia dice que se cayó porque se atropelló con una piedra en su camino, ¿no? Y agarró la piedra y la metió en su bolsillo de repartidor. Y entonces, eso Sí. empezó a hacer eso diario y empezó a recolectar piedra en su camino y de noche venía con una caretilla y se llevaba las piedras y las llevaba a su terreno. Y empezó con eso a construir una primera parte. No era como repartidor de correo, veía postales que la gente mandaba y ves que el postal, pues ves el postal y atrás escribes, ¿no? Y entonces mandabas, no sé, veía un postal que venía de otro país, un tipo que mandaba como referencias de Angkor Wat ahí a través de una postal que había ido a un viaje a Camboya, no sé qué, y empezó como a inspirarse como que en otras cosas, en otros animales que no había en Francia, y empezó a inventar lo que él llama su palacio ideal, ¿no? Y eso es la historia, se quedó más de 30 años construyendo su palacio, creo que 33 años, y así como que ha ido como metiendo piedra tras piedra y empezó a hacer como, es una especie de diario personal, ¿no? Y me parece como Está sublime. buenísimo. Y es como, esto es una fiesta muy importante, ya está al patrimonio mundial de la UNESCO. Y de hecho, lo tenía en mi lista eso, porque en algún punto de tu lista había el punto 50 la casa flotante, y la casa flotante me hizo pensar en un italiano que se llama Annunzio Lago Marzini. No sé si ves esa
la casa que está montada sobre una plataforma, ¿no? Y que la pueden mover, y la Mm, pueden cambiar de lugar. Entonces, como que eso, como que me gusta mucho la historia de esa gente que empieza a ahí través. está el Ajá, señor. el factor Cheval, exacto. Y que empieza a alcanzar unas cosa muy férica por un delirio absoluto, ¿no? Es como, y no sé, yo le tengo como, no sé, mucha envidia, ¿no? Lo puro que es poder llevar a 33 años de trabajo en un resultado Es como... una especie ¿no? de, es una especie de Gaudí también, ¿no? Sí, sí, no, y aparte, bueno, y es eso, pero Gaudí es un tipo estudiado, ¿sabes? Como de que es un... Formado. Ah, Sí, exacto. sí. Es un tipo con un Es una, todo es fuera un de lo normal, académico. pero es ingeniero y arquitecto originalmente. Él es un tipo que se inventó, ¿no? Es como es la historia de un gran accidente. Entonces, como que, no sé, me conmueve demasiado ver un resultado así, ¿no? Como Le Corbusier, Lo Corbusier, ¿no? Y también, mira, una frase que era un estudiante, nunca estudió nada, ¿no? ajá, pero ves como que, y ves aparte como como empieza con la chaux de fonds y cómo va cambiando y las primeras casas que se parecen mucho más a unos chalets tipo Frank Lloyd Wright, ¿no? Y al final acaba con esa arquitectura radical él inventó el brutalismo sin ponerle la palabra porque la puso Peter y Alison Smithson, pero es el primero en la reconstrucción en hacer la unidad de habitación y que dice, yo con el mismo dinero, si quito los acabados, te puedo entregar más metros cuadrados por el mismo precio, ¿no? Y eso es la Bien. del capitalismo, regresar a lo esencial. Y por último, ya terminamos. ¿Qué cenas hoy? ¿Qué se cena tradicionalmente en México un domingo a la noche? ¿Ves el partido de fútbol? Yo, ¿Cuál es ¿sabes qué? la noche? Anoche en México hay algo que me gusta, que llegas y ahí como que tuviste una reunión el sábado y no sé qué, y ya como que quieres nada más una película y comer rápido. Yo me encanta comer unas quesadillas, ¿sabes? Los domingos. Una tortilla doblada a la mitad, queso y eso con una salsita de esas, con un poco de chile y comes ahí y luego te vas a la cama y ves tu película. ¿Mirás películas? Porque el domingo acá en Argentina se ve o el partido de fútbol o el programa político, ¿no? Ajá. ¿Allá también? ¿Qué es el partido es el partido de fútbol y el programa político también o Pues no? mira, ya yo dos cosas, yo no soy muy de fútbol, eso es como personal, Ok. ¿no? Como que veo la Copa del Mundo, pero la liga no. Entonces como que, y aparte digo, no, creo que la liga mexicana, digo, no sé, a lo mejor voy a decir algo y voy a ofender gente, no quiero ofender a nadie, pero no creo que está tan buena y la francesa tampoco, ¿no? Entonces la liga francesa es muy aburrida, ¿no? Entonces tendría que ver yo la española o la inglesa o la italiana, ¿no? Donde pasan más cosas. Pero yo sé que ustedes argentinos ven la Argentina porque son muy como así, ¿no? Pero en México, por ejemplo, Vemos todas en realidad. es muy normal que un mexicano le vaya al Real Madrid, ¿no? Y mis amigos argentinos me dicen, no, pues nosotros no le vamos al Real Madrid, le vamos a nuestros equipos, ¿no? Porque es como más como algo que es muy parte de la cultura. A mí, ¿Tenés amigos argentinos? muchos, muchos. De hecho, ¿De dónde? Bueno, estamos en todas partes igual nosotros. bueno, porque pues sabes que en México llegan muchos argentinos, ¿no? Y sobre todo desde la que empezaron las crisis ahí una tras otra, pues se huyen los argentinos. Entonces, México es un país que muchos argentinos, entonces tengo muchos amigos y de los cuales amigos de la Patagonia. Yo tengo un amigo cordobés que tiene como este acento diferente a los de Buenos Aires, ¿no? Y el resto del país, ¿no? Y muy chistoso, porque me acuerdo de un día que estábamos en una reunión, que todos son o de Buenos Aires o de la Patagonia, que digo, Buenos Aires tiene el acento más marcado. Como llega mi amigo de Córdoba y luego, Córdoba a ver, capital, te hablaba dice, todo tipo así. y dice, vos cordobese, ¿verdad? Y yo es como que, yo no lo puedo notar, ¿no? Y luego sí entiendo que tiene otro acento, ¿no? Sí, es como que pronuncian muy larga una vocal de la palabra, tipo Córdoba capital es Córdoba capital, ¿no? Ajá, Como y está capi, lindo el acento, me gusta, ¿eh? es muy lindo. Y te dicen culiado, culiado. Sí, sí, Así que bueno,
muchos amigos argentinos aquí en México. De hecho, el dueño de la casa que se llama Casa Mérida es argentino y ahorita estoy Ah, construyendo otra casa también para un amigo argentino. así que cuando vengas a Argentina te vas a divertir bastante. No, ya Entonces, lo tengo súper pendiente, me muero por conocer, no conozco Argentina y me muero por conocer a Argentina. Todo el mundo me dice que me va a encantar. Y y ande pensar así, Buenos Aires y qué más. no sé, luego me gustaría ir a conocer toda la Patagonia y no sé, Bariloche, eh, Ushuaia, todo eso. también como esa cultura de la carretera vacía, ¿no? Aventarme ahí una buena manejada de 15, 20 horas, ¿no? Ahí cruzar ahí toda esta parte vacía, ¿no? Bueno, no creo que es belga, no es francés. Está Francis Alice, no sé si lo conoces, Sí, sí, que hizo, lo conocí, no lo conozco muy bien, pero sí, sí. pero bueno, Francis Alice tiene una serie de videos acá en la Ruta 40 que es eso, ¿no? Es la nada y Ajá. esta cuestión de ver la ilusión de ver agua, ¿viste? En la ruta que ves el reflejo y Sí, sí, bueno, y eso que no se acaba nunca, ¿no? sí, sí, sí. No, y bueno, y Alice es un gran artista, bueno, se considera también un poco lo mismo, se considera más mexicano que belga, casi. Ah, porque vive en México él, ¿no? Vive en la Ciudad de México, ajá, y su obra tiene mucho que ver con lo mexicano. Sí, sí, es muy bueno Francis Alice. Sí, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, nos veremos pronto, tanto en México o Perfecto. si vengas acá, nos juntamos. Sí, Chau, che. un placer, ¿no? Espero pronto ir a Buenos Aires, la verdad. Me muero Tenés que por... decir mucho che ahora. A tus Sí, amigos, bueno, a tu dueño de decirle che. eso va a ser lo más fácil. No, y sabes, me quedo con con la película esta de Coppola, ¿no? La de Tetro, ¿no? Es como de que, no sé, Ah, ¿la viste? sí. Sos el único que la viste. Es que además yo soy muy fan de Vincent Gallo, está increíble esa película, ¿eh? ¿Es buena? ¿Se Sí, filmó acá? sí, tiene un ambiente increíble, increíble. Y también está la de Wong Kar-wai, está en Buenos Aires, ¿no? La de Happy Together, Sí, ¿no? Es sí, como, exactamente. siento que hay un ambiente muy, muy interesante, muy pictoresco, ¿no? Buenos Aires. Sí, somos bohemios. Ajá, sí, eso, ahí lo bohemio, 100%. Así que bueno, gracias. Nos vemos pronto. Adrián, cuídate, un Chau, placer. chau. Un saludo. Chau, Bye. chau.